Buenas tardes. Empezamos una nueva formación. En este caso, empezamos con la nueva regulación en el Reglamento de Extranjería para familiares de españoles. Esta tarde tenemos con nosotros al ponente Carlos Javier Mateo Seoane, el cual es socio del despacho Villena y Mateos. Es especialista en Derecho de Extranjería y Derecho Administrativo de Contratación Pública y Derecho de Familia. Es vicepresidente de la Red Internacional de Profesionales del Derecho Euroica. Muchas gracias y un abrazo por adelantado. Esperemos que os guste esta nueva sesión. Pues buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeceros esta oportunidad que nos dais de realizar formación en el ámbito del nuevo reglamento de extranjería. Mi nombre, como ya os han adelantado, es Carlos Mateo. Soy abogado ejerciente del Colegio de Madrid y soy socio del despacho de Villena Mateo Legal, a la vez que, como también nos han comentado, vicepresidente de la Red Internacional de Abogados Eureka. En el día de hoy, dentro de todo lo que supone como novedad el nuevo reglamento de extranjería, el 1155/2024, queremos abordar, dentro de todas las modificaciones que este reglamento nos ha trasladado tras su publicación el 20 de noviembre del 2024, es ver la afectación que tiene en lo que es el nuevo permiso de residencia para familiares de españoles. Realmente no existía hasta la publicación de este reglamento, que todavía os comento no ha entrado en vigor, entrará en vigor el 20 de mayo del 2025, no existía propiamente dicha un permiso de residencia para familiares de españoles. Tenemos que retrotraernos a la Directiva 38/2024, la Directiva Europea 38/2004, donde se empezó a plasmar lo que eran los derechos tanto de los ciudadanos comunitarios y de sus familiares cuando ejercían el derecho de libre circulación por el territorio de los Estados miembros. Lógicamente, cuando se publicó esa directiva, nada más y nada menos que 3 años tardó el Estado español en hacer algún tipo de transposición, que la hizo a través del Real Decreto 240/2007. Es decir, desde la publicación de la Directiva 38/2004 no hubo ninguna regulación específica o parecida hasta que se publicó, entró en vigor el Real Decreto 240/2007. A partir de aquí se regula la circunstancia de los permisos de residencia para familiares de españoles, pero a través de la regulación de los familiares de comunitarios. Esta aplicación, en un primer momento, tras la reciente publicación del 240, tenía ciertas dificultades, en especial las dirigidas a los miembros de familiares de españoles. Si bien es cierto que tenía una primera regulación para lo que se denominó posteriormente familiares estrictos, existía una nula legislación o regulación para aquellos que son los luego posteriormente denominados familiares extensos. Cuando se publicó el 240, tan solo existía un reglamento donde una disposición adicional 20 permitía de alguna manera, perdón, la disposición adicional 23 permitía de alguna manera regular el permiso de residencia para aquellos familiares comunitarios que no fueran directamente familiares estrictos. Entonces, como digo, si bien es cierto que se hizo una transposición a través del 240, esa transposición fue claramente insuficiente o claramente deficiente. La disposición adicional 23 solo permitía esa residencia para aquellos familiares que no fueran denominados estrictos en casos como muy tasados y realmente donde la persona que fuera a ser reagrupada por el comunitario, en este caso el español, pues tenía que estar bajo una total dependencia, tenía que estar en situación de discapacidad, en definitiva tenía bastante limitado el acceso. Y además, en un primer momento, tan solo permitía residir un año y no tenía derecho a trabajo. Lógicamente, eso suponía una gran dificultad para realizar lo que son
las relaciones sociales en España a esa fecha. Es decir, teníamos una demanda de cantidad de familiares de ciudadanos españoles que no podían ser regularizados por la limitación que hemos comentado del 240. Era demasiado estricto. Posteriormente, ese Real Decreto 240 fue modificado por el Real Decreto 987/2015 del 30 de octubre, por el cual se modificaba el 240 y dio una mayor amplitud, un mayor espectro a familiares que podían ser susceptibles de acogerse a una residencia como familiar de español. Entonces, en ese sentido, una vez que el Real Decreto 987 deroga en parte el 240 o amplía, en este caso, el 240, sí que también provoca lo que es la derogación de la disposición adicional 23 que hemos comentado anteriormente. A partir de la publicación del 987, lo que es el artículo 2 del 240 se hace más extensivo. Aparece un artículo 2 donde vamos a encontrar los familiares que dentro de familiar de comunitario van a ser susceptibles de obtener una autorización de residencia, y aparece el artículo 2 bis que nos da mayor espectro de posibilidades para acogernos a este tipo de autorización. El artículo 2 recordamos y mencionamos que existía dentro de familiar de comunitario a raíz del Real Decreto 240 como transposición a la directiva comentada, nos permitía, lógicamente, solo realizar autorizaciones de residencia a la familia estricta, que se consideraba al cónyuge, aquellas personas que, lógicamente, tienen contraído matrimonio, o bien a la pareja registrada en el registro público español, a los descendientes hijos y a los descendientes hijos de la pareja registrada, menores de 21 o mayores de 21 a cargo. Igualmente, a los ascendentes directos, tanto de los titulares como de la pareja registrada o cónyuge, que podían también ser susceptibles de autorización de residencia como ascendientes a cargo. Bien, ya veremos un poco más adelante cómo acreditábamos ese a cargo en las diferentes modalidades. Y apareció con muy buen criterio el artículo 2 bis denominado de familiar extenso. A partir de la aparición de ese artículo 2 bis familiar extenso, podemos de manera más regularizada acceder al permiso de residencia para aquellas parejas que no estaban ni registradas ni tenían contraído matrimonio. Esto era algo que se hacía, como comenté, la disposición adicional 23 anteriormente, pero que se hacía de manera muy precaria. No parece razonable que no se pueda, digamos, a la pareja estable, de alguna manera regularizada con un permiso de residencia y con acceso al trabajo. A partir de la modificación del 240 y la introducción del artículo 2 como familiar extenso, fija y especifica que esa pareja estable no registrada sí que se va a poder acoger a la autorización de residencia de familiar comunitario. Pero también es cierto que va a poner las condiciones. Es bueno que vayamos conociendo un poco todo el ítem, porque al final, según qué criterios que vamos a ir comentando, se ven reflejados al final en el 1155, en el nuevo reglamento, en el nuevo estatuto de familia, de permiso de residencia de familiar de españoles. En este artículo 2 bis apareció el concepto de pareja estable no registrada y se viene a buscar y se viene a exigir tener que probar esa relación estable. Y en ese artículo 2 bis, pues en principio para considerar que existía una relación estable, tendrías que acreditarlo que existe la relación por lo menos, al menos en un año de duración, ¿no? A partir de aquí se va a través de la práctica administrativa gestionando cómo se puede acreditar de manera fehaciente que existe esa regulación, esa pareja estable, ¿vale? Y finalmente en el reglamento, como veremos más adelante, ya lo especifica con bastante más claridad. Y también nos permite que esa familia extensa sea cualquier otro familiar en situación de dependencia, ¿vale? Entonces, ese artículo 2 bis de dependencia o en lo que se denomina el en acuerdo, ¿no? Cualquier familiar que se encuentre a cargo del titular que da derecho.
A partir de aquí, ese familiar extenso recibe bastantes, digamos, solicitudes, nuevas solicitudes de familiar de comunitario. Se siguen recibiendo muchas de familiares estrictos desde su publicación al 240 y en cuanto al 2 bis, pues lógicamente existe la dificultad de la carga de la prueba en el caso de la relación estable a través de documental que pueda acreditar de manera fehacientemente que existe de manera estable esa relación. Pongamos que no solo un empadronamiento es considerado una relación estable, un empadronamiento nos va a indicar que sí, efectivamente residen juntos, pero no quiere decir solo ese documento de manera aislada que sea suficiente para poder acreditar esa relación. Existen muchas más pruebas que en cada caso había que buscar que puedan acreditar de manera fehaciente esa continuidad durante al menos un año de la relación estable. También existían otros criterios que también se trasladan en el nuevo reglamento, como que, bueno, de manera inequívoca, cuando se tiene hijos en común de corta edad, y luego comentaremos por qué, pues lógicamente se entendía efectivamente que existía esa relación, incluso se podía eximir del criterio de duración de un año, porque era inequívocamente que existía esa relación cuando existían hijos menores en común. No obstante, aún así, con esta nueva regulación, que sí que permitía de una manera un poquito más extenso poder reagrupar a esos familiares de alguna manera del ciudadano español, existía la dificultad de acargo. Es decir, todo aquel hijo mayor de 21 años o ascendientes que tuvieran menos de 65 años, tendríamos que acreditar lo que es la situación de acargo, ¿vale? Y aquí viene una especial dificultad en las oficinas de extranjería para considerar que era una situación de considerada de cargo, ¿no? En un primer momento, pues se utilizó un criterio que básicamente con unos, o por lo menos con envíos de dinero durante lo que serían 12 meses a un familiar que estuviera en su país de origen, podía significar una situación de acargo. Pero luego ese criterio de acargo se fue perfeccionando a través del tiempo, hasta el supuesto de que, digamos que en los últimos tiempos el solicitar o el interpretar el acargo tendría que ser tener una clara, notoria dependencia económica que pudiera ser acreditada, como digo, bien a través de esos envíos de dinero que se pudiera hacer en el país de origen o alguna otra prueba, como que pudieran haber residido en origen conjuntamente el español que daba derecho y el extranjero que pretendía desplazarse, pero también tendríamos que acreditar que efectivamente ese extranjero no tenía otra posibilidad más que digamos, la unidad principal de la familia se encontraba en España y era este el que realmente realizaba la reagrupación porque era el único que tenía posibilidades reales de hacerlo. Por tanto, el criterio de la cargo no se puso fácil. Existía la posibilidad de familiar de extenso y hicieron muchas, pero la verdad que cuando la prueba no era contundente, pues el resultado no resultaba satisfactorio, igualmente que en el resto de posibilidades de regulación del artículo 2 y el de 2 bis parecía bastante más sencillo el poder acreditar la circunstancia que daba derecho. En el caso del 2 bis con descendientes mayores de 21 y descendientes menores de 65, pues se podía convertir realmente en una labor bastante difícil. Entonces, luego, posteriormente, apareció el Real Decreto 629/2022, que fue en agosto de 2022, que lo que hizo a través de ese Real Decreto es modificar el reglamento de extranjería que se encontraba en vigor. El reglamento de extranjería que se encontraba en vigor, en concreto, en lo que nos atañe en el día de hoy, entre otras cuestiones, modificó lo que es el artículo 124 del arraigo familiar. Esto dio lugar a mucha controversia. Luego, en la práctica administrativa, alguna cosa, y desde ya comentamos, o bueno, es notorio, es decir, en el ámbito de extranjería, la práctica administrativa va modificándose también a través de diferente jurisprudencia y hay que estar un poco atento a esa movilidad que existe en el día a día de la extranjería. Como decía, el Real Decreto del 629/2022 modifica el artículo 124
con intención de ampliar los supuestos del arraigo familiar, que hasta entonces estaban bastante limitados, pues a padres, madres, tutores de menores con nacionalidad española. Entonces amplía bastante lo que es el espectro del arraigo familiar y, en mi opinión, el objetivo del legislador era, de alguna manera, que el acceso a la residencia y trabajo para familiares de española fuera algo más cómoda que en el Real Decreto 240 para un familiar de comunitario. Ya la directiva europea lo permitía a los diferentes Estados miembros el poder regular de manera más favorable para sus nacionales. Y nosotros, como hemos dicho, hicimos una única transposición a través del 240 y teníamos pendiente, por así decir, esa parte, y creo que con esta modificación del 629/2022 al reglamento de extranjería también quedó pendiente. O en un primer momento, por lo menos bajo mi punto de vista, el objetivo del legislador era esto, ¿no? Entonces se amplían los supuestos y para solicitar el arraigo familiar, pues tenemos la posibilidad de hacerlo sobre descendientes de menores de 21 o mayores de 21 a cargo. Y ahora haremos alguna particularidad sobre el cargo del arraigo familiar, ascendientes mayores de 65 o menores a cargo igualmente, padres y madres de un menor, que seguíamos manteniendo un poco el que anteriormente teníamos, y hijos de padre y o madre que hubieran sido originariamente españoles, ¿vale? No de origen, sino originariamente españoles. Igualmente apareció una figura que es la persona que presta apoyo, el denominado arraigo para el cuidador, que en la práctica se convirtió en casi inexistente. A partir de esta publicación y de entrada en vigor del Real Decreto 629, que, como digo, solo modificaba parte del reglamento, tuvimos una práctica administrativa un poco controvertida. Es decir, a partir de aquí, como decía, si bien es cierto que entendíamos que el cargo iba a ser como más facilitador, pues las diferentes oficinas de extranjería entendimos que parece ser que no lo hicieron de la igual manera. Y voy a decir por qué. Realmente el acargo que hemos comentado para el familiar de comunitario es un acargo bastante exigente con las circunstancias que hemos comentado ayer, y hubo una serie de oficinas de extranjería en España que entendieron que el acargo del 124 del reformado 557/2011 a través del Real Decreto 629/2022 entendía un acargo como que el ciudadano que daba derecho tuviera suficientes medios para sostener a la unidad familiar. Por tanto, había parte de esas oficinas de extranjería que utilizaban ese buen criterio, bajo mi punto de vista, y otra parte que no lo permitía. En el caso de decir y de eh, sobreentender que el acargo que tenían que pedir en el arraigo familiar era idéntico al de familiar de comunitario, no hubiese tenido mucho sentido que se hubiese modificado al arraigo familiar, porque si al final las diferencias eran en cuanto a documental mínimas, en uno había que acreditar un certificado de antecedentes penales y en el otro no era necesario hacerlo, en uno podías exigir un seguro médico y en el otro era dudoso el poder exigírselo. Lo cierto es que, en definitiva, lo importante de la cuestión era si yo iba a tener un cargo un poquito más permisivo para los familiares de españoles. Como digo, hubo dos circunstancias. Hubo momentos que eran realmente difíciles para los que actuamos en todo el territorio nacional saber por dónde tirar. Es decir, había algunas oficinas que convivían los dos trámites, tanto familiar y comunitario como arraigo familiar, y era tu decisión ir por uno o por otro. Había otros que indudablemente te exigían que fueras por el arraigo familiar, y en otro caso muy diferente que con el de familiar de comunitario, lo cual suponía lógicamente una inseguridad jurídica, pero la realidad administrativa fue esta. De hecho, yo creo que con la publicación del nuevo reglamento, entre otras cosas, se pretende también unificar un criterio para garantizar una seguridad jurídica en cuanto al criterio interpretativo de algunos asuntos. Pues bien,
Desde que apareció esa modificación del 124, ese arraigo familiar ampliado a más familiares de ciudadanos españoles, si bien es cierto que tuvo bastante éxito. Es decir, si en el 2022 se estaba hablando de datos de unas 20.000, 26.000 solicitudes de arraigo en España, pasamos a tener en el 2023 pues más de 64.000 aproximadamente solicitudes de arraigo, ¿no? Entonces, al final, este arraigo familiar supuso un 41% de todos los arraigos totales, lo que es una cantidad bastante importante. Y las principales nacionalidades que obtuvieron este arraigo familiar fueron Colombia, Perú, Marruecos, Venezuela y Cuba. Por tanto, nos da un poco una idea de que aquellos extranjeros que optaron por su nacionalidad o por residencia, a su vez optaron por utilizar la fórmula del arraigo familiar del nuevo redactado 124 para acogerse a esto. Administrativamente nos explicaron en algunas ocasiones que bajo su punto de vista esto fue un éxito a la hora de que todos esos arraigos familiares en gran medida se convirtieron en altas de seguridad social e incorporadas al mercado laboral, que es un beneficio sin duda para el Estado español. Después de todas estas vicisitudes, pues lógicamente por fin apareció un nuevo reglamento de extranjería, que es el en el que vamos a hablar hoy, que es el 1155/2024. A diferencia de la modificación anterior, no fue una modificación parcial de algunos artículos modificados. En este caso, lo que es un reglamento nuevo. Ahora mismo derogamos el antiguo a partir del 20 de mayo del 2025 y nos encontramos con un nuevo reglamento, que es el 1155, que se publicó el 20 de noviembre, que se ha dado 6 meses para su entrada en vigor, básicamente para que todo el mundo pueda prepararse. Y en concreto tiene bastantes disposiciones transitorias que aportan gran cosas y que obligan al extranjero que se puede en territorio nacional a hacer cosas, o por lo menos, bajo mi punto de vista y recomendación, a tener una pequeña estrategia antes de la entrada en vigor del nuevo reglamento. A partir del 20 de mayo del 2025, como digo, en el capítulo 7 se va a regular y por primera vez lo que es un permiso de residencia específico para familiares de españoles. Entonces, es la primera vez, como digo, que existe un apartado específico para los familiares de españoles. Por tanto, a partir de este momento, el arraigo familiar desaparece, excepto en el caso de supuesto de menores españoles con padres o tutores de ciudadanos de la Unión. Esa parte del arraigo familiar va a continuar, pero el resto de arraigo familiar pasa a ser el permiso de residencia del capítulo 7. ¿Vale? Por tanto, el nuevo regulación para familiares de españoles viene regulados los artículos 93 al 99 y trae bastantes cositas que vamos a intentar desglosar. En el artículo 93 básicamente nos va a dar el concepto de lo que supone una autorización de residencia de familiar de español, pero bajo mi punto de vista lo importante y gordo está en el artículo 94, que es el que regula el ámbito de aplicación. Entonces, en un primer momento mantenemos lo que es la posibilidad de autorización de residencia para el cónyuge, ¿vale? Y en este caso tenemos la modificación de que ahora el cónyuge sí o sí tiene que ser mayor de 18 años. Anteriormente simplemente tenía que tener la condición de cónyuge y, como sabéis, hay muchos ordenamientos jurídicos que una persona con menos de 18 años puede contraer matrimonio, pero ahora ya en el nuevo reglamento esta modificación y esta particularidad existe y tenemos que tener en cuenta que tanto para el cónyuge como para la pareja inscrita no se van a emitir aquellas autorizaciones de residencia donde la pareja o el cónyuge sea menor de 18 años. ¿Vale? Igualmente, y expresamente nos indica y nos regula sin tener que hacer peripecias como en su día la disposición 23 comentada al inicio de la ponencia, es la pareja no registrada. ¿Vale? Y encima también nos da más información de cómo acreditar esa pareja
no registradas. Si bien es cierto que anteriormente nos exigían en la práctica administrativa pues que esa pareja no registrada tenían al menos un año de duración como pareja estable, en algunos casos se interpretaba que tenían que ser en territorio nacional, en otros casos que no. Ahora queda claro que esa pareja estable sí que tiene que tener ese año de duración mínima, pero no tiene por qué ser toda en territorio nacional. Simplemente puede haber pasado parte de esa relación en país de origen y parte de la relación en España, ¿vale? Esa duración, al igual que ocurrió anteriormente, no va a ser necesaria cuando podamos acreditar que en la relación estable existen hijos en común, ¿vale? Y también decimos ya que hijos en común de corta edad, porque en algunas ocasiones, y anteriormente se hizo, los hijos en común de 40 años no garantizan que la relación exista. Es más, lo más probable es que no exista. Es decir, por tanto, si tenemos menores de corta duración en la pareja estable, pues sin duda va a ser susceptible de autorización de residencia, ¿vale? Igualmente nos lo indica en el apartado D del 94 para los hijos de los cónyuges y para los hijos de las parejas registradas o bien de las parejas estables, ¿vale? Menores de 26 años y o mayores de 26 que estén a cargo. Entonces aquí nos ordenan un poco y nos cambian. Antes teníamos menores hasta 21, o sea, hijos descendientes hasta 21 años, no menores, perdón, sino descendientes hasta 21 años, y ahora nos lo pasan hasta 26. La parte buena es que hasta 26 nos van de manera implícita a entender que tenemos el descendiente a cargo. Y a partir de 26 años tendremos que demostrar a cargo. Luego veremos, porque también este nuevo reglamento indica los requisitos para entender una situación de a cargo. Y si bien es cierto, ha intentado en el reglamento que esa situación de a cargo sea común para las distintas tipologías de permiso de residencia dentro del reglamento. Por tanto, para los menores de 26 años tenemos esa ventaja que ahora nos van a permitir el, el tener a cargo directamente solo por el tema de la edad, pero también por el contrario, los ascendientes no lo han subido, ¿vale? Y luego, en relación a los mayores de 26 años, uno de los requisitos que nos indican es que no se hayan casado o no hayan formado su unidad familiar de manera independiente. En cuanto a los ascendientes directos de primer grado, pues igual, lo podemos hacer para el cónyuge, para el familiar del cónyuge, de la pareja registrada o de la pareja estable, ¿vale? Y también tenemos que acreditar el a cargo siempre y cuando estos sean menores de 80 años. Por tanto, aquí en esta particularidad podemos entender que para los ascendientes en prácticamente todas las ocasiones vamos a tener la necesidad de acreditar la circunstancia de a cargo, ¿vale? Vuelve a estar en el apartado F del 94 lo que es el padre de menor, que habíamos comentado anteriormente en el 124, que ahora solo queda como ese arraigo familiar para tutores o padres que sean comunitarios no españoles, ¿vale? Y aparece en el GEN lo que era el antiguo arraigo para cuidador o denominado así, que es un único familiar que sea hasta segundo grado de parentesco con la persona que se vaya a cuidar y que sea un dependiente. Básicamente se tienen que dar estas circunstancias porque el anterior arraigo por cuidador pues no parecía sensato o normal que una persona que cuidaba a una persona mayor, que es un trabajo bastante duro, que no recibía ninguna retribución, lo hiciera por altruismo. La verdad que parecía un poquito ilógico o no creíble y en este caso sí que se fija, pero con la condición de familiar hasta segundo. ¿Vale? Y luego, para todos aquellos que sean hijos e hijas de españoles de origen. Entonces, aquí sí que hemos cambiado, porque antes tenían que ser originariamente españoles y ahora simplemente tienen que ser españoles de origen. Y por tanto, y por último, perdón, dentro del 94 nos queda el apartado I, y os recuerdo un poco que venía en relación a lo que era aquel familiar extenso. Aquel familiar extenso, más allá de la pareja estable que comentaba en el 240, se convirtió en un cajón desastre que podía entrar cualquier familiar, pero que pudiéramos acreditar esa situación de dependencia. Y como en su día fue,
entiendo que así será. Otra vez, eso hay que acreditarlo muy fehacientemente. Es decir, tenemos que tener suficiente documentación para poder probar claramente que existe esa situación de dependencia que en concreto en el nuevo reglamento nos la va a dar el artículo 196. ¿Vale? Eso en cuanto a lo que es el ámbito de aplicación, que no es baladí. Por fin tenemos una regulación específica para los familiares de españoles, donde se incluyen prácticamente la mayoría de la casuística, donde sí, en ese ámbito de aplicación hemos conseguido subir a 26 aquellos descendientes, pero por el contrario, aquellos ascendientes tenemos siempre que utilizar el término a cargo para poder acreditar y para que puedan reagruparse con sus familiares. En cuanto a las características de este tipo de autorizaciones, pues bueno, es importante decir que este tipo de autorizaciones dan derecho a residir y trabajar, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, ¿vale? Y van a poder, importante, que antes no era así, poder ejercitar su propio derecho a la reagrupación. Es decir, el familiar de español podrá reagrupar a sus familiares. Pero ahora bien, lo he oído en alguna ocasión, tendrá que hacerlo cuando cumpla los requisitos del 68, es decir, cuando se cumplan los requisitos de la reagrupación en términos generales. Entre otros, por ejemplo, el haber residido un año en territorio nacional. La validez de los permisos será por 5 años. Pueden ser por menos de 5 años, siempre que esté previsto que el desplazamiento junto con el español no va a durar 5 años porque tengan previsto que vaya a durar un periodo inferior. En ese caso, se puede emitir tarjeta para un periodo inferior al de 5 años. La vigencia de la autorización, como siempre, estará condicionada a mantener las condiciones que generaron ese derecho. Una vez que se pierden las condiciones, se pierde el derecho. Y sí que regula en el artículo 99 bastante bien y que viene de dado de familiar de comunitario, es qué ocurre o cómo se debe actuar en caso de romper el vínculo. Una vez que se rompe el vínculo, pues bueno, puede ser por fallecimiento, por cese de la residencia efectiva de la persona, por nulidad del vínculo matrimonial, etcétera, pues sí que fija en el artículo 29 las posibilidades de poder obtener tu propia tarjeta o cuando se va a generar el derecho de solicitar una modificación o una renovación en su caso. En cuanto al procedimiento, aquí nos lo han complicado un poco bastante, sobre todo aquellos descendientes de entre 18 y 26 años y aquellos que son ascendientes, ¿vale? Entonces, ahora tenemos la facilidad de que existen tres supuestos. Un primer supuesto, que la persona española se encuentra en territorio nacional y la extranjera se encuentra en el estado de procedencia, ¿vale? En ese caso, la solicitud la presenta la persona española en la oficina de extranjería competente. Una vez que se le ha recibido la resolución favorable de esa autorización, concedida la autorización, el familiar presentará una solicitud de visado ante la oficina consular, en función del artículo 41 del nuevo reglamento que entrará en vigor el 20 de mayo del 2025. Hay un segundo supuesto que ahora se permite, que antes no se permitía o por lo menos no está expresamente contemplado, es que ambos, tanto el ciudadano español como el extranjero que pretende residir en España, se encuentren los dos fuera del territorio nacional. En ese caso, se solicitará ante la oficina consular, ¿vale? Y luego, excepcionalmente, ambos en el territorio nacional, salvo los descendientes mayores de 18 y otros familiares, podrán solicitarle a cualquiera de los dos, ¿vale? El plazo para resolver se modifica a 2 meses, antes previsto en 3 meses en la de familiar de comunitario, y su silencio será negativo. Por tanto, en este sentido, poco más va a cambiar, eh, porque aunque tengamos 2 meses, si no nos resuelve, pues lo más que podemos tener es acceso al silencio negativo. Y una particularidad que tiene es que se puede solicitar de manera simultánea a la de familiar de comunitario, a un familiar, a todos, o a hacerlo de manera sucesiva. Digamos, esto se regula y parece como que permita
cierta flexibilidad. Importante es el concepto a cargo, que como comentaba, ahora en el nuevo reglamento está fijado en el artículo 196. En el artículo 196, el concepto a cargo nos viene a decir que si existirá una situación de a cargo cuando hay una dependencia económica o física. Es decir, el extranjero tiene que tener una dependencia económica o tiene que tener una dependencia física para que se entienda que está a cargo del ciudadano español. Debe existir esa dependencia económica o esa dependencia física en el país de origen o procedencia. ¿Vale? Es algo que sí que a través de la práctica administrativa, como comentaba, ya se aplicaba, pero ahora queda patente, notorio, que tiene que ser así. Y siempre se va a hacer de manera individualizada, es decir, lo que vale para uno no va a valer para otro. Y los que tramitamos expedientes de extranjería tendremos que hacer toda la posibilidad de actividad probatoria para acreditar el acargo de la mejor manera. Y bajo mi punto de vista y recomendación, este tipo de conceptos hay que acreditarlos muy bien para obtener un resultado favorable en el procedimiento que tramitamos. ¿Qué se entiende por dependencia económica o qué debe darse la circunstancia? Pues una, que preste una ayuda económica al extranjero sostenible en el tiempo. Os recuerdo un poco esa experiencia que hablan de al menos un año. Aquí no lo dice expresamente, pero sí que habla de sostenible en el tiempo y que persista en el momento de la solicitud, ¿vale? Lógicamente, como decimos que es individualizada, pues se va a tener en cuenta la situación personal, familiar y económica de la persona que está a cargo. Lógicamente, para poder ver cada expediente como es, como un solo expediente con sus particularidades. Y dentro de esas particularidades, que a lo mejor una persona que puede encontrar empleo no quiere decir que no sea dependiente. Si por circunstancias no lo tiene y puede acreditar que es dependiente y se puede acreditar que ha sido dependiente económicamente o existe esa dependencia física, se puede perfectamente tener en cuenta y se debería de valorar. Destacamos una vez más el procedimiento es preferente y gratuito, es decir, no va a tener tasa como otros procedimientos. Y bueno, las personas que accedieron a una autorización que está a cargo de otras pueden mantenerla una vez que entran en territorio nacional, aunque no estén a cargo, o pueden obtener la suya. Aquí existe más flexibilidad para poder ir moviéndose dentro del nuevo reglamento del 1155, que quizás en el familiar y comunitario, hasta que indudablemente no se había roto el vínculo, no podía salir del régimen familiar de comunitario porque previamente o tenías que haber acreditar que ya no estabas a cargo o que efectivamente el vínculo se había disuelto, ¿no? Ahora los términos cambian un poco, pero antes se acreditaba con una sentencia, lógicamente, de divorcio o similar, o una cancelación de inscripción en el registro, ¿vale? Por tanto, muy importante es para esta autorización y para el resto dentro del nuevo reglamento de extranjería sería lo que es el artículo 196, el acargo. Se nos ha anunciado desde la Administración que hasta la entrada en vigor el 20 de mayo del 2025 de este reglamento, hay partes de este reglamento que no quedan claras y se tienen que, de alguna manera, resolver o se tienen que aclarar. Están anunciadas ciertas instrucciones. No sé si estará dentro del permiso de residencia de ciudadanos españoles, pero sí que es cierto que va a haber varias instrucciones según lo que se ha anunciado antes de su entrada en vigor y no tendremos ningún problema, si fuera necesario, de trasladarlas o de actualizarla en este foro sin lugar a dudas. Algo muy importante que debemos tener en cuenta para el familiar de familiares de españoles es la disposición transitoria cuarta del propio reglamento. Como hemos comentado anteriormente, tenemos una dificultad con los descendientes entre 18 y 26 años y los ascendientes, porque lo que nos obliga el reglamento es a solicitar una autorización de residencia para nuestro familiar y una vez que es concedida, necesitamos que el descendiente o el ascendiente se encuentre en país de origen. Allí pedir un visado
que es con el que entra ya en España. ¿De acuerdo? Los menores de 18 años siempre van a poder pedirlo en territorio nacional, no van a tener esa necesidad de solicitarlo en consulado, pero está claro que sí que es verdad que hay muchos ascendientes y también descendientes de más de 18 años que se encuentran en territorio nacional. Entonces, es importante lo que nos traslada la disposición transitoria cuarta. En ella nos indica que en este caso, las personas de ámbito de aplicación, el D y el E, justamente los que he comentado, de este reglamento tuvieran el vínculo familiar, se encontrase en territorio nacional a la fecha de publicación del reglamento, ¿vale? Tendrán 6 meses para poder pedirlo en territorio nacional. Es decir, vamos a tener un plazo especial de 6 meses para aquellos que están entre los 18 y los 26 años descendientes y para aquellos ascendientes para solicitar en los 6 primeros meses esa solicitud en territorio nacional, pero siempre y cuando al momento de la publicación se encuentre en territorio nacional. Esto es importante. Esta disposición quizás no se ha hablado tanto como de la quinta, pero esta cuarta, para todo lo que son familiares de españoles, pues lógicamente va a tener una gran repercusión, porque efectivamente es cuando nos va a permitir solicitarla en territorio nacional. Vemos bastante gravoso para según qué ascendiente en el momento de obtener por parte del ciudadano español esa posibilidad de que le hayan resuelto de manera favorable el permiso para su familiar, tener que ir a consulado a pedir el visado de familiar de ciudadano español. No parece muy razonable, no parece muy operativo. Existe esa disposición transitoria cuarta. Desconozco si dentro de esas instrucciones aclaratorias puede haber algo más, pero bueno, parece que lo deja muy claro y no hay interpretación. Esta es la que es. Y bueno, es importante el ponerla de manifiesto porque ahí me consta que existen muchísimos ciudadanos españoles que han obtenido la residencia española, muchos de ellos por residencia, que se encuentran en esta circunstancia. Y es una disposición transitoria que a muchos, teniendo y encontrándose en territorio nacional, como así se indica, puedan beneficiarse de ella y puedan solicitar este permiso, que es un muy buen permiso, en territorio nacional. A partir de los 6 meses ya no se podrá hacer y estarán obligados, como digo, siempre podrán hacerlos hasta 18 años, entre 18 y 26 de los que no estén a cargo y los que estén a cargo igualmente lo tendrán que hacer en consulado, igualmente para todos los ascendientes lo tendremos que hacer en origen una vez concedida aquí la resolución favorable. Esto es la aproximación que hago al reglamento. Como digo, en la primera regulación específica para familiares de españoles, que era necesaria, que quizás ha sido una carencia reglamentaria por parte del Estado español y que por lo menos pone un régimen específico para todos los ciudadanos. Sin más, creo que ahora habrá como un turno para preguntas, si tenéis alguna pregunta. Y ante todo, pues agradeceros a todos la atención que me hayáis podido prestar, agradecer a Abogacía Joven que nos invitaran a estas jornadas, a Eureka y a miembros de Eureka, y quedo pendiente de las consultas que puedan suscitar. Muchísimas gracias, Carlos. Ha sido un placer. Muchas gracias. Te voy a empezar a trasladar las preguntas que nos han llegado. De acuerdo, adelante. Me dicen, buenas tardes. Con respecto a los ascendientes mayores, el ponente indica que hay que acreditar el a cargo hasta cierta edad. ¿Qué pasa si el a cargo, por ejemplo, tiene 80 años? ¿Hay que acreditarlo también? No, a partir de 80 años el acargo es implícito. ¿Vale? Tendremos que acreditar a aquellos familiares ascendientes que tengan menos de 80 años, tendremos que acreditar el acargo. Simplemente por el hecho de tener 80 años, el acargo va a estar sobreentendido, al igual que se sobreentiende en los descendientes menores de 26 años. Muchas gracias. Inmaculada le pregunta que si va a desaparecer el 240/2007.
El 240/2007 no desaparece porque regula a familias de comunitarios y van a seguir en ese sentido porque esto es solo para ciudadanos de españoles. Los ciudadanos comunitarios siguen teniendo su derecho a reagrupación de sus familiares dentro del 240. Vale. Le voy a plantear el supuesto que nos indica Noelia. Dice, según la normativa actual aplicable en enero de 2025, tengo a mi abuela paterna mayor de 65 años y reside en Marruecos. Mi padre es nacional español y quiere traerla a España ya que él es el que se hace cargo de los gastos, el alquiler, la comida, etcétera. Sin embargo, en el país de origen reside una de sus hijas que está casada y no se hace cargo de ella. Y otra Vale, pues de sus... continúa. Y otra de sus hijas reside en... ¿Me escucha? sí, sí, te escucho. Ah, vale, es que pensaba que se había cortado. Y dice que otra de sus hijas reside en España, la cual tiene la nacionalidad española, la cual tampoco se hace cargo. ¿Cuáles serían los requisitos? Bueno, realmente el que no quieran hacerse cargo no acredita que la española, que sí que se quiere hacer cargo de ella, esté a cargo de esta persona. Hay que acreditarlo. Es decir, realmente existe una persona en país de origen que podría hacerse cargo de ella. El que no quiera es diferente al que no pueda. Tendríamos que acreditar que esa persona que ahí en Marruecos, me ha parecido entender, pues no puede hacerse cargo de la madre. No es que no quiera hacerse cargo, porque bueno, el Estado español no tiene que responder de manera subsidiaria de lo que quiera o no quiera hacer un miembro de la unidad familiar. Sin lugar a dudas, si podemos acreditar que lo que está haciendo esta ciudadana española, que sí que quiere reagrupar, es que ya se encarga en origen de su familiar, es esto justamente, pues si se encarga, entendemos que deben existir ciertos envíos de dinero, debemos entender que esta persona quizás esté empadronada en origen en un domicilio ella sola, quizás podemos acreditar que esta persona no tiene ningún tipo de renta, no tiene viviendas inmuebles, entonces, en ese caso, si tenemos toda esa documentación, el acargo sí estaría. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta es, ¿se exige al familiar de español carecer de antecedentes penales? Bueno, se va a valorar. Ahora no es exactamente una causa, digamos, de denegación directa, pero se va a estudiar en cada caso el antecedente. Hay que atender a qué tipo de antecedente, cuando se cometió, etcétera, etcétera. Vale, ha llegado otra pregunta también en relación a los antecedentes penales que dice, ¿qué ocurre con los antecedentes penales del familiar? ¿Se aplicará como los familiares de comunitarios? Pues se va a aplicar de manera similar, porque como sabemos el comunitario, bueno, por lo menos legalmente o reglamentariamente no es causa directamente de denegación, por así decirlo, pero se tiene que valorar dependiendo de cada antecedente que es, y de cuándo se hayan cometido. Incluso hay algunos países que nunca cancelan sus antecedentes de carácter internacional. Es decir, siempre que se pide un antecedente para hacer valer en un tercer país, no caduca. Entonces, habrá que atender también a cierto criterio jurisprudencial que si ese antecedente ya no se podría exigir en España o podría estar prescrito, pues bueno, habría que atender a cada antecedente en concreto. Rosa García le dice que si tendremos la posibilidad de presentar también por régimen comunitario para no tener que ir por el visado. Bueno, ahora ya desaparece para el familiar de español prácticamente bajo mi punto de vista, ¿eh? Tendrá que venir una instrucción que nos aclare el familiar de comunitario. Efectivamente, ahí hay una circunstancia de visado, que yo lo entiendo como la persona que lo ha preguntado. A priori entendemos que no, pero no queda claro. Eso no lo va a dar la práctica administrativa. Vale, gracias. Otra pregunta nos dicen, teniendo en cuenta el nuevo artículo 97.5 que otorga la autorización ya desde el momento de la presentación de la solicitud y a la vista de los plazos actuales, ¿sería más conveniente esperar a presentar las solicitudes cuando entre en vigor? ¿Por qué? No entiendo la pregunta. ¿Me la puedes repetir? Sí, se la vuelvo a leer. Dice, Sí. buenas tardes. Teniendo en cuenta el nuevo artículo 97.5 que otorga la Sí, autorización ya desde el momento de la presentación de la solicitud y a la vista sí. de los plazos actuales,
¿Sería más conveniente esperar a presentar las solicitudes cuando entre en vigor? ¿Vale? Pero el 97.5, estamos hablando del 1155, no puede ser de aplicabilidad hasta el 20 de mayo del 2025. O sea, ahora mismo no puede solicitar la aplicación del nuevo reglamento. Vale, si tiene alguna duda más, nos la hará llegar por aquí. Vale. Angelina nos dice, ¿un hijo menor de 26 años de un español fallecido podría solicitar el arraigo familiar de algún modo? Un hijo menor de Un hijo menor menor de de 26, 26 años de un ¿sí? español fallecido. De un español fallecido. Vale. Y pues en principio no está contemplado como tal, porque dentro de la documentación necesaria no vale certificado de defunción. Y la otra parte de la familia, no sé si es española o no, pero a priori no. Yo, bajo mi punto de vista, no lo podría hacer. Vale, continúo. Nos dicen, buenas tardes, Carlos. Actualmente los arraigos de más de 21 me ha servido con un acta de manifestaciones para acreditar el estar a cargo, incluso con personas de más de 40 años. ¿Crees que se mantendrá este criterio? Bueno, lo primero que entiendo que la oficina, me gustaría saber en qué oficina ha presentado, porque con un acta de manifestaciones, en la gran mayoría de oficinas no es suficiente. El acta de manifestaciones no deja de ser una declaración y tengo probado que en numerosas oficinas extranjeras se pide mayor carga probatoria con acta de manifestaciones. Vale, continúo. El cónyuge no requiere certificado de matrimonio inscrito en España. Entiendo que se admite el matrimonio celebrado en cualquier país. ¿Vale? Los matrimonios, para considerarse matrimonio en España, tienen que estar inscritos, siempre puedes ir como pareja estable. Tengamos en cuenta que ese criterio ya existía en familias de comunitarios. Es decir, tú puedes, y había algunas oficinas que sí lo estaban admitiendo y otras que no. Volvemos un poco a lo mismo. Es indudable que un matrimonio celebrado en, en extranjero a posteriori además tiene validez y algunas oficinas de familias de comunitarios lo entendían como tal. Otras te obligaban a ir como pareja estable porque lógicamente ese matrimonio en España no tiene validez porque no está inscrito. Y la manera de inscribirlo en España es de locos, porque los plazos son fuera de lo normal, totalmente. Entonces, a ver, pues tendremos una vez más que ver en qué oficina vamos a presentar. Bajo mi punto de vista, ese matrimonio debidamente apostillado y demás tendría que tener validez, pero nos hemos encontrado resoluciones de todo tipo, que en algunas oficinas, como digo, el criterio era diferente. Aquí no lo tienes inscrito, no tiene validez. Para mí esto es una pareja estable. Lógicamente ese documento me acredita que existía la relación porque ya hace más de un año se contrajo matrimonio en el país que fuera. Gracias. Dayana nos dice, entiendo que la disposición transitoria quinta podrán acceder a este permiso los solicitantes asilo sin necesidad de acreditar desistimiento. ¿O tiene relación con el arraigo de la segunda oportunidad? Bueno, la disposición quinta da para una formación entera y el criterio, claro, se está todavía formando, ¿vale? Es decir, dice lo que dice la quinta, es la que más repercusión tiene. Hoy hemos hablado de la disposición transitoria cuarta y, bueno, se dice por parte de la Administración, se reitera que no va a caber el desistimiento del procedimiento, que quizás lo que dicen y luego lo van a plasmar. Esto sí que va a haber, parece ser, una instrucción aclarativa, porque sí que a lo mejor puede ser que valga un desistimiento de un recurso de reposición sobre acto expreso, que no valga sobre acto presunto, que va a valer básicamente lo que trasladan es aquel acto que indudablemente ponga fin a la posibilidad de continuar con el procedimiento, pero no vale expresamente al procedimiento de solicitud. Y lo pongo de manifiesto por, igualmente que hablan del éxito del arraigo familiar, pues tenemos un montón de solicitudes de protección internacional con ese procedimiento sin resolver y de la literalidad del reglamento dice que aquellos que se encuentre irregular al momento de la publicación, igual que hemos comentado la cuarta, que al momento de la publicación los descendientes entre 18 y 26 ascendientes que estuvieran en territorio pueden acceder. En la otra habla de los 12 meses, pero de igual manera, los que al momento de la entrada en vigor estén en situación irregular. Y entonces eso va a traer cola. Pero también es cierto que la instrucción es prácticamente febrero, no está,
y esto entra en mayo del 2025. Entonces tendrán que aclararlo, pero eso es lo que hay en estos momentos. Gracias. Manuel le dice, creo que hay un recurso interpuesto contra el reglamento 1155. ¿Tiene Hay conocimiento de varios, los motivos del recurso? ¿El qué, hay disculpe? varios. Es que hay varios, hay varios. Vale, dice que si tiene conocimiento del motivo de los recursos. Hay varios motivos, creo que van relacionados un poco con el tema de protección internacional. Sé que son varias asociaciones, no me he visto los recursos planteados porque sé que hay varias asociaciones recurriendo. Lo que, bueno, cuando, excepto que se admita alguna cautelar, cuando quiera entrar en vigor el reglamento, seguirá el procedimiento. Vale, Rafael dice, ¿el cónyuge de español se puede solicitar estando en España o al igual que ocurre con familiares mayores de 18, también deberá obligatoriamente ser en No, el origen? cónyuge se puede pedir en España. ¿Hola? Sí, nos dice Sí, sí. Isabel, el Ah, ponente vale. ha dicho... ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Vale, dice, el ponente ha dicho que en los 6 primeros meses desde que entre en vigor el nuevo reglamento se podrá solicitar la residencia para aquellos que se encuentren en territorio nacional, pero ya el ámbito de aplicación contempla la posibilidad de solicitarlo. Vale, pero lo que dice es para la disposición cuarta es para los descendientes entre 18 y 26 años y los ascendientes que te obliga a pedirlo en consulado en la segunda fase de la autorización, te permite durante los 6 meses a estas dos, al D y al E, solicitarlo en territorio nacional. Es decir, ese mayor de 18 años y ese ascendiente a cargo lo va a poder pedir en territorio nacional sin necesidad de salir solo durante los 6 meses. Gracias. Nos dicen ahora, con respecto a la dependencia económica, ¿se mantendrá el criterio del PIB? ¿O además de los envíos de dinero, existe una imposibilidad de algunos países para la acreditación de carencia de medios? Pues no hay nada dicho al respecto, pero mi opinión es que se va a mantener. Es mi opinión, salvo instrucción aclaratoria posterior. Al final, si damos cuenta, según he ido comentando en la ponencia, hay criterios que se han ido consolidando en el reglamento. Parte de la cargo, parte de la pareja estable, por tanto, lo que ella plantea o él plantea, me parece que puede ser cierto que sea así, pero nada se dice al respecto. Vale. En el caso de una menor nacida en España que ha adquirido la nacionalidad pero cuyos padres son colombianos, ¿pueden acogerse dichos ascendientes a este permiso? ¿Solo en los Mm, primeros 6 meses desde la entrada en vigor del reglamento al vivir en España? No, pero no aplica. La menor está nacida en España y los padres no son ni europeos ni españoles. Entonces no veo qué es lo que Son queremos pedir. colombianos. Son colombianos, claro. Entonces estamos hablando de que aquí cabe para ciudadanos españoles y en el caso del único supuesto que queda el arraigo familiar va a ser para ciudadanos comunitarios. Pues no he entendido la pregunta, no la plantea bien. Vale, bueno, quedo pendiente de si pone alguna aclaración. Ujú. Continúo. En el supuesto de familia extensa, ¿será indispensable acreditar las causas graves por motivos de salud o discapacidad? Bueno, siempre, es decir, familia extensa como tal, ahora es el punto I, es un cajón desastre donde todo aquello de los no establecidos en los diferentes tipos del 94, del supuesto del 94, van a ir al I. El I es el cajón desastre que antes se denominaba familiar extenso. Por supuesto, hay que acreditar el acargo sí o sí, con los criterios del 196. ¿Podría explicar qué hay respecto a las renovaciones de la pareja no registrada? De la pareja no registrada, de las que se vayan a renovar en su día. O sea, la Entiendo que sí. pareja no registrada en el artículo 99 te fija no cómo renovar o cómo salir. Es decir, esa pareja no registrada que pierde vigencia, pues básicamente los criterios son los que se utilizaban un poco para familiar de comunitario. Una vez que ha transcurrido 3 años de esa relación, se puede tener su propia tarjeta o bien ahora no nos impiden que se haya resuelto para utilizar otro tipo de tarjeta. Más que la renovación, es decir, si la renovación es lo que queremos, tenemos que acreditar que las circunstancias que dieron derecho a la concesión inicial se siguen cumpliendo.
Y si lo que queremos es modificar, pues tendremos que atender al artículo 99, al nuevo artículo 99. De acuerdo, gracias. Adriana nos dice, en caso de solicitar la autorización en favor de una hija que ha formado una unidad familiar, al tener a su vez una hija a su cargo, ¿habría que acreditar la dependencia de ambas personas, es decir, de la hija y la nieta? ¿Las cantidades de los envíos de dinero que se deben acreditar para probar la condición de estar a cargo se duplicaría? Realmente tendríamos que atender al envío de dinero de cada uno de ellos, pero efectivamente en el supuesto que están planteando tenemos que ir al apartado I, porque sabemos que dentro de lo que es los descendientes, que son mayores de 26, si han generado su propia unidad familiar, como es este supuesto, no encajarían en este, encajarían en el I, que es el cajón desastre, y efectivamente habría que acreditar la dependencia de todos ellos respecto del ciudadano que da derecho. Por tanto, había que acreditar esa dependencia económica de todos respecto del ciudadano que da derecho. Esa es mi interpretación. Con respecto a los nacionales de países que no sea necesario visado para ingresar a territorio español, como por ejemplo Venezuela, Colombia, Perú, ¿será obligatorio pasar por el consulado correspondiente a gestionar el visado una vez concedido el trámite de residencia? Pues si estamos en el supuesto de los hijos entre 18 y 26 o mayores de 26 a cargo y ascendientes, sí. Ana nos indica que no le ha quedado claro el supuesto de hijos de nacionales, que sean menores de 18 años. ¿Podrán tramitar el permiso de residencia desde España o no entran en el Siempre. artículo 97.1c? Sí, siempre podrán los descendientes menores de 18 años, siempre pueden hacerlo en territorio nacional. No necesitan la situación de visado. ¿Estados Unidos no elimina el histórico de antecedentes? Pues no lo tengo con claridad. Creo que Estados Unidos sí. Hay otros países como Canadá que no. O incluso Estados Unidos me parece que no, que llevan razón, pero no lo puedo decir con certeza. Vale, pues nada, ya decirte que nos han llegado muchos mensajes de agradecimiento, diciendo que ha sido una jornada muy interesante, muy bien aprovechado el tiempo. Pues muchas Entre todas las gracias. preguntas daban las gracias. Bueno, gracias a todos los que me han soportado, gracias a vosotros por invitarme y si hemos podido ayudar un poco en clarificar parte de lo que es familiar de ciudadanos de españoles, pues fantástico. Como habrá más actualizaciones, pues nosotros encantados de colaborar en este foro y en cualquier otro. Pues con esto damos por finalizada la jornada. Una vez más, muchas gracias y hasta pronto. Gracias a vosotros.